Hablamos hasta ahora del modelo económico, de la herencia económica de Pinochet, hablamos también del golpe contra Allende, de las circunstancias que propiciaron el golpe, del contexto de Guerra Fría, y una de las cuestiones más interesantes y también más singulares de Chile es el hecho de que una vez finalizada la dictadura y en esta especie de transición pactada que se dio en Chile, no fue una transición con derrumbe como la Argentina, en donde la guerra de Malvinas, el caos económico, etcétera, hicieron que el gobierno militar prácticamente se derrumbara. En Chile una transición mucho más pactada, lo cual hizo que los gobiernos democráticos posteriores a Pinochet tuvieran que convivir con lo que llamaban cláusulas de amarre, ¿no? Por ejemplo, los expresidentes eran senadores vitalicios, entre ellos Pinochet. Por ejemplo, el presidente no podía nombrar al jefe de las Fuerzas Armadas, que lo nombraba el Consejo de Seguridad, donde estaban los representantes de todas las armas, etcétera. Bueno, una serie de cláusulas que le permitieron a la dictadura, uno no diría gobernar, pero sí dejar su marca ya entrado el gobierno democrático. Vamos a ver ahora entonces un informe sobre la herencia legal de la dictadura de Pinochet. No tenemos retorno al... Aquel texto, aprobado el 11 de septiembre de 1980, entró en vigencia 7 meses después, en reemplazo de la Constitución Histórica de 1925, suspendida tras el golpe contra Salvador Allende. La nueva Carta Magna declaró entonces la proscripción del Partido Comunista y entregó a los militares el rol de garantes de una democracia protegida. Esa Constitución, que el pinochetismo aprobó en 1980, buscando conservar privilegios, sigue vigente y aunque sufrió más de 50 reformas posteriores, es vista como la más pesada herencia que dejó la dictadura en Chile. Este es el único país del mundo que tiene una constitución heredada de la dictadura. ¿Y en qué consiste esta? Es el modelo político que heredó la dictadura. Es la dictadura en democracia, si ustedes quieren, que consagra un empate político para preservar el modelo económico-social, el modelo educacional, el modelo de organización del Estado, todo ello generado bajo la dictadura, lo que llamamos el neoliberalismo, tiene una constitución hecha para preservarlo. Y por lo tanto, es una constitución que carece de legitimidad de origen, pero también carece hoy día de legitimidad de ejercicio, porque nadie adhiere a esa constitución. Si se participa, si se le obedece, es porque existe, es una adhesión instrumental, no valórica. Entonces, ha llegado el momento, debiera haber sido mucho antes, pero ha llegado el momento en que ningún gobierno crítico de la dictadura militar puede saltarse el hecho de romper la herencia institucional, terminar con la herencia institucional de esa dictadura que combatió. Los cambios acordados en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos le restaron poder a los militares, aumentaron la capacidad del Congreso y cambiaron instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo de Seguridad. La reforma también eliminó enclaves autoritarios, uno de ellos de enorme simbolismo, la senaduría vitalicia del dictador Pinochet. Además, canceló la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y redujo el tiempo de mandato presidencial, primero a 6 y luego a 4 años contra los 8 originales. No obstante, los principales constitucionalistas aseguran que aquella reforma fue solo estética y que la norma dictada al antojo de los militares sigue vigente hoy, con su carga de autoritarismo. Quienes demandan una nueva Carta Magna, más allá de la ilegalidad de origen, apuntan a contar con una herramienta eficaz para los nuevos tiempos. Principalmente, reclaman cambios en la ley electoral y que se incluyan temas que integran otras constituciones, como el reconocimiento de los pueblos originarios y una educación pública gratuita y de calidad, principal reclamo de la protesta estudiantil. Más allá de la propia Constitución, no son pocas las leyes dictadas bajo la dictadura que todavía hoy determinan la vida de los chilenos. Entre ellas, el sistema electoral binominal, que les niega representación a las minorías políticas, o el establecimiento de altos quórums que dificultan el tratamiento de reformas y leyes destinadas a normar aspectos esenciales de la vida del país. También sobrevive el Decreto Ley 701, que favorece la siembra de monocultivos exóticos por parte de grupos denunciados por graves impactos ecológicos. Una ley forestal que modifique esta situación es otra de las deudas de la democracia.
También sobreviven las llamadas leyes de amarre, un verdadero campo minado con mecanismos que buscan obstruir la toma de decisiones en democracia y eludir el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Se cuenta allí la norma que llevó el Parlamento a la ciudad de Valparaíso, 120 kilómetros al norte de Santiago, para alejar su influencia en la ciudad capital, o la que impide que el legislativo investigue los actos de funcionarios del régimen militar. La Junta Militar hizo algo bien ordenado desde el punto de vista jurídico. El bando número 1, dictado el mismo día 11 de septiembre, declara que la Junta se arroga el poder constituyente y que toda cuestión de la Constitución anterior que se oponga a lo que la Junta diga se entenderá por inconstitucional, como inconstitucional. Obviamente que el habeas corpus era parte del ordenamiento constitucional anterior y de hecho, durante la propia dictadura se repone, pero en los artículos transitorios, en la letra chica podríamos decir, se dice, pero mientras haya estado de excepción constitucional no procederá. Entonces, siempre estuvo, por decirlo así, el habeas corpus en el papel, pero no en la práctica porque había un artículo transitorio que decía que mientras existieran estados de excepción constitucional no procedería. Ahora, ¿qué hubiera esperado uno de la Corte, de una Corte digna del nombre? Haber acogido, haber declarado que era una aberración constitucional ese decreto y haber acogido los recursos de amparo o haber renunciado a la judicatura. Hay que recordar que en Chile se presentaron 8.000 habeas corpus y fueron acogidos 6 o 7, un número irrisorio. Pero entre las normas de la dictadura vigentes, 2 son las más significativas en la actual coyuntura chilena. Una, la ley antiterrorista que el presidente Sebastián Piñera estuvo tentado de utilizar para reprimir la última protesta mapuche en la Araucanía. Creada en 1984 en plena dictadura y parcialmente modificada en octubre de 2010, es una norma de extrema severidad, ya que triplica las condenas, dificulta la libertad provisional y permite el testimonio de testigos anónimos. La última modificación, considerada insuficiente por sectores progresistas, cambió la definición de delito terrorista, aumentó las penas a quienes financian estas actividades y permitió que las defensas puedan contrainterrogar. No obstante, mantiene la figura de los testigos sin rostro, crucial para acusar a los mapuches que denunciaron la falsedad de estos testimonios. La otra norma heredada es la Ley Orgánica de la Educación, que favorece el acceso a la universidad a quienes pueden pagarla y que fue centro de las protestas estudiantiles. Esta ley pinochetista le restó protagonismo al Estado y convirtió al campo educativo en un sector sujeto a la ley de oferta y demanda. Decían que la libre competencia mejoraría la calidad universitaria, pero sin embargo, generó una educación solo reservada a sectores de alto poder adquisitivo, que endeuda gravosamente a quienes no cuentan con los recursos necesarios. Cuando los militares clavaron sus dientes en la educación pública, Chile era vanguardia en América Latina. En los 10 años siguientes, se perdieron 100.000 matrículas. Ya en los 90, el sistema público había resignado 500.000 de alumnos. Nada es casualidad. La Constitución de 1980 tuvo varias reformas, pero la esencia está. Yo me hago 2 preguntas. Primero, ¿tiene realmente voluntad política Michelle Bachelet para no modificar esta Constitución, sino eliminarla? Segunda pregunta, ¿se puede hacer sin una asamblea constituyente? ¿O van a decir, como dijeron siempre, y no se puede porque la derecha pone muchas trabas, la derecha no lo permite, no queremos confrontar? Ahora, si no confrontan, no la van a poder modificar. Sí, lo que es interesante es que algunas de las pocas cláusulas que han ido cayendo, por ejemplo la del senador vitalicio, la del Consejo de Seguridad, fueron cláusulas que fueron apoyadas por un sector de la derecha, puntualmente por el sector de Piñera, digamos, o sea, porque estaba tan bien amarrada la Constitución que si un sector de la derecha no apoyaba no se podían modificar estas pocas cosas que se modificaron. Y es interesante también, digo, para sumar un poco de complejidad a una realidad que es muy compleja como la chilena, que Piñera y el partido de Piñera y Renovación Nacional apoyaron muchas de estas cláusulas, no así la UDI, el sector más pinochetista de la derecha. Entonces parece muy difícil, ¿no?,
¿no? Que sin convocar una asamblea, a un plebiscito o algo por el estilo... Que la Constitución tampoco lo permite. Que la Constitución no avala, por eso es muy complicado, es legalmente muy complicado. En este sentido, el trabajo del pinochetismo fue muy eficiente, digamos. Bueno, Bachelet prometió una reforma constitucional en esta nueva etapa. En su primer mandato no lo había hecho. Sí, claro, hay que recordar que Bachelet ya fue presidente de Chile. Claro, y no había intentado avanzar en este plano que ahora está planteando, que sin duda es bastante difícil. Nos hablaba Manuel Acevedo de los cambios en la estructura económica que provocó el pinochetismo y 4 mandatos populares no lograron revertir. Bueno, parece que en el tema de justicia también tenemos otro tanto, ¿no? Vamos, les propongo al último corte y ya cuando volvemos compartimos con Atilio Borón el cierre de este programa especial de la televisión pública conmemorando los 40 años del golpe contra Salvador Allende en Chile. Y continúan llegando contingentes de soldados fuertemente armados aquí al Estadio Nacional de Chile. El anterior diálogo que nosotros tuvimos con una señora cuyo esposo estaba detenido fue cortado abruptamente por la presencia de los carabineros aquí en las inmediaciones del Estadio Nacional de Chile, el que nos obligó prácticamente a alejarnos de la zona. La situación imperante en lo que hace a los familiares de los detenidos en la zona de influencia del Estadio Nacional de Chile es altamente emotivo. No se da razón de cómo están ni de quiénes están. Aproximadamente el gobierno de la República ha dicho que son 4.700. Las cifras extraoficiales hacen crecer en mucho la cantidad de detenidos, no solamente aquí en el estadio, sino en otros lugares de la capital de Santiago.